Buenas de nuevo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? ¿Todo en orden? Pues ya podéis tomar asiento porque vamos a continuar ya con la última etapa de esta cumbre. Y vamos a abordar ahora un tema muy interesante, otra mesa redonda con muchos invitados. Vamos a hacer un debate internacional, la geopolítica y los sistemas alimentarios. Un tema interesante que seguro que da mucho de sí. Lo va a moderar Visila Bokoko, que es CEO fundadora de BBES International, y le acompañarán José Luis Bonet, presidente de la Fundación INCIDE de las Cámaras de Comercio Españolas, José Pío Beltrán, presidente de la Fundación Triptolemos, Dinesh Patnaik, embajador de la India en España, Loreta Sánchez, directora de Datamática y excongresista de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, y Vicente Lunar, oficial de Intendencia del Ejército de Tierra y diplomado de Estado Mayor. Un fuerte aplauso para ellos. Visila, cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Sé que ha sido difícil arrancarnos de ese café, pero os aseguro que esta conversación va a ser tan interesante que no os vais a arrepentir de haber venido enseguida con nosotros. Y bueno, yo creo que este tema es muy importante, llevar todo el tema del que hemos estado hablando hasta ahora al ámbito internacional, dentro de los ejes que los que se han estado hablando durante estos días: la seguridad alimentaria, la salud y también la sostenibilidad. Y voy a empezar hablando con el presidente, José Luis Bonet, y me gustaría que nos dijera cómo ha afectado la guerra de Ucrania al sistema alimentario global. Pues bastante. Yo creo que llevamos unos años que esto es como un lago donde van apareciendo cisnes negros, ¿no? El primero fue el 8 con la crisis esta financiera y inmobiliaria. Fue duro, costó mucho recuperar. Ahí no estuvieron a la altura las administraciones, particularmente la Unión Europea, y no hizo nada, más que complicar la cosa. Cuando ya se acababa esto y se veía que se superaba, entre otras cosas porque los empresarios españoles ante la necesidad tuvieron que salir y cambiaron el sector exterior de España, ¿no? Bueno, pues de repente entonces viene una pandemia. No habíamos visto nunca y lo que ello comportaba. Aquí la Unión Europea lo hizo bien y ha hecho lo de la Next Generation y todo esto. Pero se acaba el tema este de la pandemia y invasión de Rusia a Ucrania, con unas consecuencias en el sector alimentario tremendas, porque ya viene el sector agroalimentario tensionado, porque hay una gran desigualdad, en el sentido de que hay algunos que se pasan de comer y otros pues que no comen, ¿no? Hay 800 millones de personas que tienen hambre, o sea que lo del objetivo este de la ONU número 2 del hambre cero pues está un poco lejos todavía, ¿no? Yo creo que la guerra a Ucrania esto lo ha agudizado. ¿Por qué? Pues porque Ucrania y Rusia pues son decisivos en el mundo alimentario, lo decía ayer Juan Verde, en el sentido de que de allí sale pues, una gran cantidad de cereales que comen los demás y Rusia particularmente en el tema de los fertilizantes, que en el sistema alimentario actual pues es clave, ¿no? Y entonces, bueno, pues resulta que ahí se complica la cosa. Afortunadamente se llegó al acuerdo este del Mar Negro, que ahora se ha reeditado, en donde por lo menos se empezaron a dejar salir algunos barcos, ¿no? Y esto pues ha traído consecuencias muy graves. Por un lado, una subida de precios que ahí está, y los precios en la alimentación. Y lo decía Juan Verde ayer también, es decir, bueno, ahora resulta que la gente se da cuenta que esto es importante. Bueno, sí, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Pero, y lo otro es el tema de hambre, sobre todo en África subsahariana, por ejemplo,
y las consecuencias que esto supone, porque claro, cuando la gente tiene hambre, pues trata de sobrevivir y entonces emigra, como sea, patera, como sea, ¿no? Y esto yo creo que ha descoyuntado la cosa, ¿no? Y se ha dicho aquí, a mí me ha interesado mucho oírlo, pues que el asunto viene duro, ¿eh? Porque va a haber cada vez más gente que va a comer, gente que se desarrolla y que va a comer más y mejor, van a pasar a los que ya comen. Y entonces tierras fértiles pues no muy bien, porque se están acabando, a ver cómo lo arreglamos eso. Y ya digo mi idea, ¿no? Aquí, ¿ante qué nos encontramos? Pues que este va a ser un asunto a arreglar, como muchos otros. En la nueva geopolítica esta, Estados Unidos manda en el bloque, digamos, occidental, ahí está Europa, la alianza esa es fundamental, y entonces se van a encontrar con problemas en el otro lado, ¿no? Y eso que llaman la nueva Guerra Fría, ¿no? Y entonces, ¿qué deben hacer Estados Unidos y Europa, aliados? Pues buscarse la vida en dos zonas donde eso es posible de una manera relativamente fácil, entre comillas, ¿no? Uno es Iberoamérica y otro es África. Yo creo que ahí tienen que ponerse de acuerdo, hacer un plan conjunto, asegurarse la vida buscando alianzas donde otros ya se han metido antes, porque Rusia y China ya están ahí, pero no tienen las ventajas que podría tener esa alianza que se llama España. España tiene una posición clave en Iberoamérica, es decir, que ahí es una ventaja decisiva, a mi juicio, y luego la cercanía a África. Yo creo que España ahí, pues mira, se ha encontrado en medio del asunto. Y me parece que esto va a ser muy importante, al menos es lo que yo pienso. Me gustaría saber la visión de José Pío. Bueno, respecto de la cuestión que has planteado con Ucrania, es una razón más para decir que es necesario abordar los problemas desde una visión de sistema. Y lo repetiré cuantas veces sea necesario. ¿De qué me sirve ser capaz de producir el grano si luego el grano no va a llegar o no puede llegar por distintas razones? O sea, que cada problema que queramos abordar que tenga que ver con sistema alimentario, es necesario pensar, producimos, cómo producimos, comerciamos, cómo comerciamos, las regulaciones lo permiten, no lo permiten, lo toleran, son adecuadas, y luego, ¿qué necesita la gente? Y dentro de... Claro, estamos escuchándonos unos a otros y no puedes evitar que la cabeza fluya. Y hemos estado hablando tanto de los, 800 millones de personas, la FAO ya nos dice que más, Sí. En la actual crisis, que no comen, que yo quisiera señalar algo que ha salido de soslayo, pero que también tiene un valor, yo creo que en el contexto internacional importantísimo, que es aquellos no que comen demasiado, sino que comen demasiado de lo que no deberían. Es decir, no es una cuestión ahora de país desarrollado o no desarrollado. Ustedes saben de qué nos vamos a morir. Independientemente del nivel de desarrollo y del país que estemos hablando, nos vamos a morir de enfermedades crónicas. Ahora las voy a citar. Y las enfermedades crónicas, ¿qué las causan? La inactividad física, el tabaquismo, la mala alimentación. Y de nuevo esto supone sufrimiento, pérdidas económicas, desequilibrios. Y la mala noticia es que esto que ha sido tradicionalmente un caso de peligro en países como Estados Unidos, donde tú vives, y lo sabes bien, esto nos está llegando aquí también. Cuidado con que tenemos que dar de comer a todos y tenemos que ser todo lo que hemos dicho, sostenibles, y cuidado con no corregir lo que estamos haciendo mal a nivel global, porque nos estamos sumando a esa ola que tiene que ver con la alimentación y tiene que ver luego con la salud, con la economía, con todo.
e insistiré siempre verlo todo con los 4 ejes. Muchas gracias, José. Denis, what is your vision? Is the Ukrainian war how it affect globally? I'm going to speak in English, so for the audience, please bear with me because I'll speak slowly for those who cannot understand English and for the translators to speak. The Ukrainian war is just a symptom. The global food system is at peril. It's a chaotic system. It's dysfunctional from the very beginning. If you look at the world food system, the way it is structured, it's actually a problem for world hunger. You see, there are 2 things here. Do we want to solve global hunger, or do we want a system which keeps lifestyles alive, which makes production easier, which makes developed countries have more food than developing countries? So there are 2 systems here. But it is not one against another. It's not a zero-sum game. We can have both at the same time because we need markets, we need food production, we need food distribution. Today, the world has enough food for everybody. We produce more food than we need in the world. The problem with hunger is that the distribution is not clear. There's a lot of food waste, and distribution is a problem. How do we solve that? We can't solve it the way the world is structured today. We need to look at it. It's not about food protectionism. It's happening. Food protectionism has happened always. For the last 20 years, I have been seeing bans on food. But today what has happened, the multilateral system has broken down. UN Security Council has Russia, China on one side, US and its others on the other side. The World Food Programme is not working because people are stopping it. So this geopolitics that has arisen has created a situation where we are unable to solve global food problems. Because we do not have actually a problem, but we are having problems in solving it. The other is the markets, international markets. Now, how do you look at international markets? International markets are not open. Every country has different policies. Look at Europe. Europe has the CAP, the Common Agriculture Policy. I'm not going to speak about it. There's a lot of things we can tell about how CAP distorts world market. But the world market is a speculative market. It is not a market which is meant for free flow of goods and trade. For example, when the Ukraine crisis happened, many people put ban. Indonesia put a ban on palm oil. India put a ban on wheat. Argentina put a ban on soybean. Everybody put a ban on exports. Now, why do you do it? It's because you're worried that the international market is a speculative market, that there'll be hoarding, that they will keep the food products till prices rise, that there is no free flow, like what we did in India. We had surplus wheat at the time of the Ukraine crisis. And when we put it out in the market, we realized that it is being bought by people not for giving to the hungry, but for hoarding for speculative purposes. So we said we will not allow export of food grains, but we will allow countries which face a hunger problem to be able to buy. So we exported more in 2021 and 2022 than we had done ever before, but we sent it to countries which needed it, rather than have international markets speculate on it. So the world system is such that it creates a problem. The other thing, what we produce. What do we produce? If you look at it, and I was telling somebody just before, we produce maximum 12 kinds of plant species and 5 kinds of animal species, which make up 90% of world consumption. And out of the 12 kinds of plant species, 4 species, you have rice, wheat, potatoes, and corn, make up 80% of world markets. And in the animal species, only beef, pork, and chicken make up 80%. Now, what happens? When you have a world market which is based only on these productions, everybody starts making this because these are commercial crops. There is a market for it, there's an ecosystem for it, there's a supply chain for it. So farmers will produce things for that supply chain. Farmers which used to produce traditional food products are not doing it anymore because they want to produce things for this global supply chain. The global supply chain does not encourage the traditional farming techniques. For example, this year, the UN has declared 2023 as the year of the millets. Millets in Spanish is mijo, the year of millets. Now, why? Millets was something which we produced in large quantities. Everybody produced. It needs very little water, very high in protein, and extremely nutritious.
but there's no global ecosystem for millets. So how do you encourage millets? I mean, I can talk of many other products like that. But my point I'm making is Ukraine war, the pandemic, all these are just symptoms. And when countries react, they react because of the symptoms. But the global system needs to be corrected. The global system needs to be made in a manner in which the distortions are removed and we can all work together. Like I asked the question, do we want to solve world hunger or do we want to maintain lifestyles? You know, the problem with us is we have a lifestyle where we need everything. And there is so much food waste. I mean, 1/3 of world food is being wasted. Now, do we maintain that lifestyle or do we solve world hunger? That is the question I have. Thank you, Danish. Loretta, what is your vision? ¿Cuál es tu visión desde la perspectiva de Estados Unidos, ¿no? Y cómo afecta la guerra de Ucrania al sistema alimentario? Pues empiezo por decir que muchas de las cosas que has dicho, yo estoy de acuerdo con eso. Es un problema que nosotros podemos resolver. Quiénes producen qué cosa y dónde llega para la gente que lo necesita. El transporte, el mercado, son cosas que nosotros pues podemos, con lo que tenemos aquí, podemos decidir que queremos que la comida llegue a la gente. Siendo californiana, siendo de la California, y lo que hemos visto este año en el cambio del clima, la California, yo creo que 80% de lo que come realmente, básicamente, el americano, viene de la California. Este año, la lluvia, no vamos a tener la comida que necesitamos, no solamente para los Estados Unidos, pero para el exporte que nosotros hacemos a todos los países del mundo. Entonces, para mí no es resolver el problema de que tenemos comida y quién no lo tiene y cómo llega allí. Es algo que todos nosotros lo podemos hacer. El problema es que está cambiando, quizás solamente este año, quizás 5 años, quizás por toda mi vida. El clima no solamente de mi país, pero de todos los países que tenemos en el mundo. Y lo que nosotros decimos como empresarios en los Estados Unidos, yo necesito predictability. Predictability. Si yo, mira, la economía pues es difícil. ¿Cuánto va a costar la obra de las personas que trabajan para mí? Más o menos yo puedo decir, pero el clima, si yo tengo una finca y no sé si va a estar debajo de agua todo el año, entonces yo no tengo empresa y yo no tengo cómo decidir si voy a tener comida para producir o no. Y ese es un problema para el mundo. Los problemas de hay una guerra aquí o hay otra cosa allá, eso yo creo que es más fácil decidir resolver. Pero cómo está cambiando todo y qué vamos a hacer sobre eso, yo creo que es más importante para nosotros que estamos en este sistema de agrícola, decidir qué vamos a hacer sobre estos problemas. Vicente, ¿cuál es tu visión? Pues efectivamente estamos en un problema global, como ha dicho el presidente y el científico Vidal esta mañana, que desde mi punto de vista ha hecho una conferencia brillante y ha apuntado soluciones. Quería empezar entonces diciendo, para la solución, estamos hablando, se ha comentado esta mañana, que somos 8.000 millones de habitantes. No sé si felicitar al embajador de India, porque creo que ya India tiene más habitantes que China, sí. Por ahí anda. Pero en todo caso, estamos analizando la parte occidental, por decirlo así. Vamos a las soluciones de la agricultura y a la alimentación de la zona que estamos. Y efectivamente la crisis Ucrania-Rusia pues ha agravado los males que ya teníamos, ¿no? De incremento de costes de energía, de fertilizantes, etcétera.
ahí es muy importante porque las sanciones que se le ponen a Rusia, luego muchos países no las cumplen. Ahí es importante la posición que tenga India, si India mira o gira hacia el Pacífico o hacia un océano Índico indio. El embajador creo que me entiende perfectamente. Entonces, ¿por qué es importante? Para ese equilibrio de poderes, a ver hacia dónde gira y que se llegue a un acuerdo de paz, que es lo que todos deseamos, ¿no? Evidentemente, también lo ha dicho el presidente, que efectivamente se prorrogó el acuerdo de exportación por el Bósforo de fertilizantes y grano por 2 meses. Esos acuerdos siempre, la posición importante, la de Turquía, no pasa nada por el Bósforo, por los acuerdos que hay de navegación marítima, que no lo decide Turquía, y Turquía es muy importante. Entonces, todos esos actores para que efectivamente esa crisis se solucione cuanto antes y empecemos a amortiguar los incrementos de los costes de fertilizantes, de piensos y de energía, como estamos sufriendo. Creo que también la solución es mirarnos a nosotros mismos, y lo ha apuntado el presidente también en su intervención, que Europa debe de mirar hacia África, por supuesto, y también hacia Iberoamérica. Pero ¿qué sucede? Que África, que es un continente, que dicen los foros de demografía también, que es el continente del futuro. Por ejemplo, en Nigeria va a haber una explosión demográfica. Si ahora son 220 millones de personas, en el 2050 se sabe por estadística que van a ser 500 millones. Va a haber una explosión demográfica, porque África es un continente fallido. No ha habido revolución agrícola. Yo conozco casi toda África y son todos los países igual. De Mozambique a Senegal es igual. Los parámetros de la agricultura, la ciudad, el urbanismo, etcétera. Son estados fallidos. Encima hay que la Unión Europea estaba intentando estabilizar África, el sur del Sahel, desde Somalia a Dakar, primeros en un país no hay desarrollo si no hay estabilidad y no hay seguridad. Por eso estamos ahí haciendo misiones de entrenamiento, entrenando a sus fuerzas para que ellos sean los que den estabilidad. De ahí nos están expulsando, a la Unión Europea nos están expulsando China e India. Rusia. De India, ahora contaré lo de la comida, que es interesante, pero bueno, de ahí nos están expulsando, con lo cual poco podemos hacer. Y África es donde debe de mirar Europa y desarrollar la agricultura de África. África tiene una tierra y unos recursos inmensos y ahí debemos de estar. Y también en Iberoamérica, porque creo que Iberoamérica tiene más potencial para producir más. Lo apuntaba el científico Vidal esta mañana también, produciendo lo que se tenga que producir para evitar movimientos, desplazamientos y costes innecesarios, ¿no? También pues quería comentar y compartir con todos, como mi misión es la alimentación parte de la alimentación de nuestras fuerzas donde participamos, pues le quería hacer llegar al embajador indio que en Líbano, donde participamos con un batallón nepalí y otro batallón hindú, compartimos el sector al sur del río Litani, y precisamente al batallón hindú le damos de comer a los españoles, porque cuando vamos a un país pues se hace la conferencia de generación de fuerzas. Los alemanes, por ejemplo, llevan su sanidad, satélites, Francia los combustibles, pero siempre a los españoles, no, vosotros la comida, a todos. Y si no podemos, porque no tenemos capacidad, por ejemplo, en Estonia nos está pasando, pues a los comedores españoles van todos, incluso los italianos. O sea, que sí tenemos una buena comida porque es conocida mundialmente en los contingentes de operaciones de paz. Esa es mi aportación al conflicto geopolítico que veo y que India puede tener un papel importante, porque India quiere ser un actor importante, se comenta en los foros de geopolítica, y quiere ser importante porque es el país más poblado del planeta. Y eso es una fortaleza importante, embajador. Bueno, vamos a seguir contigo en este momento porque me gustaría saber qué peso tiene la seguridad alimenticia también en la agenda política de cada dos países, ¿no? Sus estrategias. Pues la seguridad alimenticia tiene peso, lógicamente es un factor fundamental. Si no hay seguridad alimenticia y no hay, permitirme la expresión, estamos muertos. Si no hay alimentación, estamos, ¿no? Es un factor importante y efectivamente yo creo que en la agenda que de las cumbres de los G20, G21 que hay ahora, es siempre en todas las agendas, yo que lo miro por internet, etcétera, está el tema de la agenda alimenticia y es importante. China, por ejemplo, está en África, en el Golfo de Guinea, pues pescando.
O sea, como 67 barcos tenía el otro día que lo vimos en una pantalla. O sea, la seguridad alimenticia es importante y tiene mucha importancia las agendas. O sea que sí, es mucha, directora. Loretta, ¿cuál es tu visión? Que tú tienes análisis de datos, sobre todo en las zonas rurales, ¿no? Y me gustaría saber la visión que tienes desde Estados Unidos. ¿Qué peso tiene en la agenda política de la seguridad alimenticia? No puedo escuchar. She couldn't hear. I can't hear you. No te puedo escuchar. ¿No me escuchas o te traduzco? Es difícil. No. ¿Qué peso tiene la seguridad alimenticia en la agenda política de Estados Unidos? Y como tu empresa se dedica a analizar los datos en desarrollo, conectado con las áreas rurales, pues un poco que nos explicaras esa visión, ¿no? De qué peso político estratégicamente tiene en la agenda americana. Pues está al más alto de todo, ¿no? En esa agenda, como debe de tener por todos lados, pero realmente no te escucho lo que me estás preguntando, algo sobre no. Lo vuelvo a repetir, el peso estratégico que tiene la seguridad alimenticia en la agenda política de Estados Unidos. Okay. ¿Los demás me escucháis bien? ¿Sí? Can you hear her? Yeah, I can hear. She's saying what is the weight of food security Yeah. in politics in the United I States? couldn't hear the last sentence to it. Okay. Sorry Creía about que eso that. es lo que estabas hablando, pero realmente no sé si algo pasa porque no puedo escuchar muy bien este lado. Este lado, ok. De este lado, ok. Pues vamos a proyectar la voz hacia aquí y a ver si viaja para allá. Ok. Hace unos años tuvimos un problema en la California con las ensaladas, la espinaca, etcétera. Genéticamente, todo lo que teníamos no tenía problema. En la California, 98% de las espinacas que se comen en los Estados Unidos viene de California. Si tenemos problema allí, entonces todo el país no come espinaca. Eso nos enseñó la importancia del sistema genético que nosotros tenemos para la agrícola, ¿no? ¿Y qué pasó también? Al mismo tiempo, las personas dentro de los Estados Unidos decidieron que el producto más local es lo más importante para ellos. Eso es lo que significó ese episodio de espinaca. Es decir, ahora lo que está pasando en la mente de los estadounidenses es que no quieren las empresas de agrícola ahora. Quieren regresar, yo no creo que pueden, pero quieren regresar a la finca de la familia. O lo que nosotros vimos en el tiempo, en 2020 de COVID, que todos pusieron un jardín en su casa. Es decir, en el sur de la California teníamos jardines, tú los ves cuando ves Hollywood o algo así en la tele, que tenemos estos jardines verdes, solamente de zacate. Ahora no es así. Ahora ves diferentes tipos de lechuga, de kale, de quién sabe qué, en los jardines de la gente enfrente de sus casas. Porque ahora saben que que lo que uno crece aquí enfrente de su casa quizás es más bien para su salud que un negocio, una empresa que está haciendo toda la espinaca por todos los Estados Unidos. Y así es que la mentalidad del americano ha cambiado. No sé si podemos cambiar el sistema
de las empresas grandes que controlan básicamente 95% de todo lo que está pasando en los Estados Unidos, pero sí en la mente de los americanos ya es, ¿sabes qué? Esta cosa de que alguien va a hacer toda la espinaca para nosotros, ya no lo queremos así. Así es que así entienden ahora que es muy importante ese sistema y la seguridad de la comida. Gracias. Dennis, what is your vision? Because you have a very extended career in diplomacy. It's part of the agenda, a strategic point in the agenda, in the political agenda of the countries that you've been in? Well, I'll tell you one thing. Food security is important for everybody, all countries. But what we forget is, do we want food security for the world, or do we want food security for a country? When you want food security for a country, then you start having food protectionism. Exactly, yeah. For example, does Europe really need food security? Is it a big issue? I mean, climate security is an issue, but does Europe need food security? Because when Europe does food security, then it is not food security for Africa. Because Europe spends what? 57 billion or 60 billion in giving subsidies to farmers. And that's enough to buy everything from Africa. I mean, you can do all your farming in Africa. So your food security works against food security in Africa. Similarly, there are many cases I can give you. But the point with food security creates food protectionism. Now, what is food protectionism? There are two ways of food protectionism. One is to protect your own people, which everybody does. If you look at the list of food bans in the last 20 years, every country has banned some food or the other. I mean, there are strange bans. US bans Kinder Joy. Kinder Joy is a chocolate. Yeah. Candy with something inside. Inside it. The US bans Kinder Joy from Europe. You can't buy Kinder Joy in the US. Somalia bans samosas from India. I mean, these are strange bans all across the world, but that is not the point. Point is, these bans, most of the bans are done to protect your own people. And that happens because you're looking at the food security as your country's issue. But there are some people who use food security as a measure to punish others. I will tell you what. It's like what China did to Australian wine. When COVID-19 happened in 2021, Australian Prime Minister, that time Scott Morrison, said that we need to do research on the origins of COVID in China. And immediately within weeks, the Chinese then put a ban on Australian wine. And Australian wine went down 97% of its exports to China. Or what China does in Taiwan. When Nancy Pelosi visited Taiwan, China banned fruits from Taiwan. So those are different from the protectionist measures I'm talking about, where Argentina bans soybean oil, or Indonesia bans the export of palm oil. These are different bans. So how do we look at it? How do we differentiate? How do we make the world more secure for food for everybody? Because this is a concern everybody has. It's by working together. It's by not having a distorted system which does not work together to make sure that both businesses earn money and people don't go hungry. And it can be easily done. Till 2014, world hunger was going down. And in 2015, the UN said, let's put SDG 2, the SDGs 2, which was to end world hunger by 2030. But in the last 10 years, from 2015 till now, the number of hungry people are going up. COVID created more problems. There are more hungry people. The pandemic created supply chain disruption. The Ukraine war has now again caused supply chain disruptions. Food prices have gone up. Energy prices have gone up, so fertilizer prices have gone up. So the global system is in disarray. And we need to resolve it, because ultimately the future of the world will depend on people having food at the table. And if you have hungry people, you will have revolutions, you will have rebellion, you will have conflicts, you have everything else that you're looking at. So let's start and solve it. And the only way to solve it is technology and an international market which is not based on speculation. So
technology is the solution, but again, technology that is technology, tech nationalism. People do not want to share technology. They look at technology as a means to make money. So the world is a complicated place, and we need to work together to see how we can resolve it. Thank you, Denis. José, has hablado antes de los 4 ejes: disponibilidad, accesibilidad, economía, legislación y derechos humanos y cultura. ¿Cómo lograr el equilibrio entre los 4 ejes? Si yo lo supiera. Pues solo te tenemos a ti para contárnoslo. Claro. Lo que sí sé y es claro es que cada uno de los problemas que tiene que ver con dar de comer al mundo hay que analizarlo con esos 4 parámetros. De uno en uno no resolveremos nada. Y también tengo el absoluto convencimiento, ligando con lo que decía el embajador ahora, de que solamente vamos a encontrar las soluciones con investigación y con tecnología. Esta mañana estuvo aquí el presidente de la Generalitat y tuve la ocasión de darle la enhorabuena porque no él, sino Cataluña lleva décadas haciendo inversiones importantísimas en I+D, desde la ciencia más básica a las tecnologías, con gente que ha hecho un diseño fantástico que es envidia en el resto de España. En la última mesa, el coordinador Roberto terminó pidiendo el último minuto para decir que no solamente deberíamos de ser capaces de exportar alimentos, que lo hacemos, sino que, ¿por qué no ponerse el reto de exportar tecnología, de exportar ciencia? Es cierto. Yo lamento ser tan pesado, pero si yo tuviera que valorar, si me hubieras hecho la misma pregunta de qué pienso de la importancia que tiene en la agenda española la alimentación, hubiera dicho con un poco de maldad poca, pero hubiera dicho poca porque creo que en este país no damos la suficiente relevancia a la necesidad de invertir en la industria del conocimiento. Luego hay que armar todos estos 4 ejes que me has preguntado. Pero yo invito a todos los presentes a que cuando piensen en un problema concreto que tengan en sus empresas, incluso desde el punto de vista académico, sean capaces de decir, a ver, ¿cómo enfocaría esto desde el punto de vista de lo que es la producción con sus tecnologías, sostenibilidad, ¿Cómo lo voy a ligar con hacer negocio y con que todo el mundo obtenga el provecho que tiene que obtener y que le llegue al ciudadano? ¿Qué hago para conseguir que las regulaciones, y lo voy a volver a decir porque me lo preguntaron antes y me he llevado una gran alegría en esta cumbre escuchando ayer al representante de la Unión Europea avisarnos de que en los próximos meses vamos a tener un cambio sustancial en las regulaciones de las herramientas de mejora genética basadas en gene editing. Esto es una bomba, de verdad que estoy encantado de haber venido a Barcelona para escuchar esto, para escucharlos a todos, que he aprendido muchísimo. Entonces, en definitiva, y al final nos lleva, pero fijaros, Daniel Ramón esta mañana, que también liga con estas cosas que estoy diciendo. ¿Dónde nos dijo que está el poder? Futuro. Está en China, en la acumulación de datos que además no comparten. Porque aquí los científicos públicos en la Unión Europea, en Estados Unidos, es que nos lo contamos todo, bueno, prácticamente todo, algunas cosas. Pero, de nuevo, tenemos que la driving force de lo que va a pasar va a tener que ver con el conocimiento, con los datos, con el manejo de datos, y que hay unos sumideros. Bueno, pues tenemos que espabilar entre todos. Y esto del climate change, que yo creo que es más apropiado decir global change, porque nos hemos pasado 20 pueblos, también se resolverá y podréis tener predictibilidad de lo que podéis predecir con conocimiento. Seguro que sí, con conocimiento y con tecnología. Bueno, esta sí lo veo yo y perdonar que insista tanto en ese punto, pero cuando uno está convencido de algo tiene que al menos compartirlo con los demás. Por supuesto. Presidente, ¿piensa usted lo mismo? Sí.
Bueno, yo no sé si a los de la izquierda se nos oye menos. Pero lo que sí es verdad es que pienso lo mismo. Desde luego, la solución está en la ciencia y la tecnología, pero también en la determinación de la gente, ¿no? Es decir, yo ¿por qué propuse en su momento hacer esta cumbre? Pues por cosas que han salido aquí. La primera, porque se necesita más que nunca una reflexión general sobre a dónde va esto de la alimentación y por tanto, la humanidad. Y una cosa que a mí me gustó mucho oír ayer es esto. Es que esto ha pasado a ser lo primero. Es crítica la alimentación en todos los países del mundo, en todo el mundo, ¿no? Y por tanto, de aquí en adelante habrá que hablar de esto y preocuparse por esto. De ahí el interés de montar una cumbre como esta. Y por otra cosa, porque que esto ya es país por país, ¿eh? Yo he hablado antes de alianzas y creo que debe hacerse así, pero los países tienen que mirar por sí mismos también, ¿eh? Y por tanto, un sector agroalimentario como el español, que es ganador en el mundo, pues tiene que hacer la reflexión y tener la determinación de que ir a por él. Y no a base de graneles, como a veces se hace. No, con posicionamiento en los mercados, marca, redes comerciales, valor añadido al final, que redunda en el bienestar de la gente en un sector que aquí es número uno, ¿no? Es decir, que está muy claro. Y con una ventaja del trípode que tenemos, ¿no? Que es turismo, gastronomía, alimentación. Esto hay que jugarlo a fondo, porque voy a hacer una pequeña digresión respecto al turismo. El turismo es un valor fundamental para Europa, para España, dos líderes mundiales en turismo. ¿Qué hacen los gobiernos por el turismo? Gobiernos de todas las administraciones. Como esto se ha hecho solo, bueno, pues ya está. Pues no, esto hay que hacer un plan estratégico para utilizar esa palanca para situarse en el mundo, que al final vuelvo a la afirmación que he hecho antes, ¿no? Esto va a ir por países, sí, pero va a ir también por alianzas entre países. Es decir, los bloques que se están configurando están bastante claros, ¿no? Lo cual no quiere decir que no haya que luchar contra esto. Es decir, que hay que procurar que haya, meterse por las rendijas para que la desglobalización, por decirlo de alguna manera, no exista. La globalización no la va a cambiar nadie, porque eso depende de las nuevas tecnologías fundamentalmente, pero sí que puede, digamos, bloquearse la cosa en dos bloques, ¿no? Hay que luchar contra esto y hay que actuar ahí como hizo en su momento el Marco Polo, ¿no? Que se fue a la China. Yo creo que el momento es este. La alimentación pasa a ser tema número uno de todos los países. Y dentro de esto, temas que antes comentaba, como el del agua. El agua pasa a ser un tema absolutamente clave con el cambio climático en un país como España, y que además tiene esta especie de maná que tenemos, que es el turismo extranjero, pues resulta que habrá que estar muy atentos a esto del agua, porque vamos a tener cada vez menos agua, no solo para la alimentación, no, para el turismo, por ejemplo. Y entonces allí hay que hacer un plan de verdad, y si hay que hacer trasvases, habrá que hacer trasvases, y si hay que hacer desalinizadoras de estas, pues habrá que hacerlas, ¿no? Pero ya, en vez de estar aquí pensando en las próximas elecciones, lo que tenemos que hacer es pensar en esto, me parece a mí. No, fantástico. Vicente, ¿qué opinas tú? Ha sido muchas aportaciones y, bueno, estoy de acuerdo, por supuesto, con lo que se ha dicho a mi izquierda, y si lo hagamos bien, estoy de acuerdo. Quizás entonces no sería tan optimista con el tema de las directivas de la Unión Europea o de lo que redacten, porque el sector primario español, incluye por supuesto la agricultura y ganadería, está muy atomizado, es pequeño. Entonces es muy
no puede hacer inversiones en tecnología, cuando le obligan a hacer unas normas no las puede cumplir. De hecho, hay el sistema de la PAC que se va a crear, se va a publicar nuevo. El campo está revolucionado. El sector primario español se manifestó hace un año y está mal. El 20 de marzo del año pasado hubo una manifestación de todo el sector primario en Madrid. ¿Por qué? Porque hay descontento. Desde luego, con la sequía que hay ahora, no creo que esté mucho más contento. O sea que no sería tan optimista en eso si efectivamente no va a la productividad y es una tecnología que sea fácilmente accesible a las pequeñas industrias que tenemos. No tenemos grandes corporaciones, por lo menos por la zona de Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, lo que yo conozco. Las grandes corporaciones, en otro sentido, no lo sé. Pero ahí habría que ver cómo se implementan esas directivas de la Unión Europea que luego se trasladan a la legislación nacional y las tienen que cumplir y les cuesta al sector primario español. Porque, insisto, es pequeño, está muy atomizado. En la otra cuestión también que coincide con el presidente, lo que ha comentado, efectivamente España tiene un problema de agua. Si no hay agua no hay vida, y ahí hay que pedirle a la ciencia pues que haga lo que se hizo con los invernaderos de Almería, que de un desierto se produce fruta y hortaliza, etcétera, ¿no? Pues ahí sí tendríamos la ciencia que pedirle pues que o un plan hidrológico que había antes, o desalinizadoras, alguna alternativa, porque efectivamente el tema del agua no es que sea que se ve venir, es que está, y está bastante agudizado, ¿no? Y esperemos que se cumpla el refrán de en abril aguas mil, porque como no llueva en abril va a haber restricciones de agua, por lo menos en algunas zonas que yo conozco. Entonces, en eso también es un problema que efectivamente habría que acometer. Y luego, pues también hago referencia siempre al investigador Vidal, pero es que la verdad que para mí ha marcado el camino. Sí. Somos una sociedad que cuando nos ponemos las pilas, tipo en la pandemia y la vacuna que se creó, se inventó y cómo se aplicó a toda la población, pues en este caso estoy de acuerdo con las inquietudes que se manifiestan. Este caso no es de pandemia, pero sí es muy urgente porque la inversión que se haga en mejorar los sistemas alimentarios reduciría los costes sanitarios y, por supuesto, iría a la mejora de la población. Es decir, esta cultura de la que se está hablando aquí, me gustaría que se llegase a todo el mundo, a toda la nación, porque es cultura de vida, de salud, y es una inversión a medio o largo plazo, porque efectivamente apuntaba por ahí que alguien que ya sabemos de qué enfermedad vamos a tener cuando tengamos algunos años más. Pues si se puede atajar por ahí y se mejora en calidad de vida y se mejora en la economía, que se coma bien, alguien dijo, somos lo que comemos, pues eso sí, que esto fuera más popular, que se explicaran, la apuntaba la alcaldesa de Gijón, aprender a comer en los colegios, y sí me parece muy interesante, y también, sobre todo, en las familias, ¿no? Bueno. O sea que, sí. No, has dicho una cosa muy, muy importante. Las pymes. España es un país de pymes, estamos de acuerdo. Pero ahora tienen su gran oportunidad, dejarme ser optimista. ¿Cuál es la gran oportunidad? El kit digital, la digitalización de las pymes. Viene con el dinero de Europa, que esta vez sí que lo ha hecho bien, contando aquí una especie de plan Marshall a lo grande, ¿no? Sí. Un programa absolutamente clave es la digitalización de las pymes. ¿Cómo va? Pues va muy bien. Nosotros somos entidad colaboradora de Red.es, que gestiona el programa. Lo hemos trabajado con ellos. Se han montado oficinas digitales en las cámaras que permiten llegar a las pymes y acompañarlas y ayudarlas, porque si no se las acompaña y no se las ayuda, no lo harán. Pero lo están queriendo hacer, que es lo más importante de todo, porque ya en este momento el programa ha llegado a 200.000 pymes y ha puesto ya encima de la mesa 1.000 millones de euros. El conjunto del programa son 3.065 millones y llegan hasta el año 26. Es un momento absolutamente clave para España. Es el momento en que se puede ayudar y acompañar a las pymes que quieren hacerlo, a digitalizarse, a internacionalizarse, en definitiva, a transformarse. Porque el que no se transforme en este momento quedará fuera de juego. Lo han visto, lo han visto. Por ejemplo, en el segmento 1 de este programa, que son las empresas que van de 10 a 50 trabajadores, en España hay 129.000 empresas.
De estas 129.000, cuando empezábamos a hablar de esto hace 2 años, me decían, será un éxito clamoroso si se apuntan 40.000. Pues han apuntado 80.000. ¿Por qué? Porque quieren hacerlo. Eso es fundamental. Vamos, sería un pecado de lesa patria no aprovechar esa oportunidad, ¿no? Muy bien. Lareta. Y yo sé que ya se acabó el tiempo, pero el elefante en el salón, the elephant in the room, que nosotros no hemos hablado sobre los sistemas alimentarios globales, ¿qué papel juega China en todo esto? Qué bueno. Porque en mi empresa cada día llegan llamadas de China que necesitan esto, que necesitan lo otro. Están comprando, quieren comprar, contratar por hasta 10 años en este sistema. Y no hemos hablado qué es el papel que juegan o que quieren jugar o si no juegan bien con nuestros países. No, very, very important question. I But, think jump in, that's the but thing. that's not just the issue. You see, when we talked about food protectionism and about countries closing, the new thing that we talk about is standards. Everywhere in the world, the way to protect is not through import tariffs or through subsidies, but through standards. So suddenly, everybody has global standards. Food standards need to be raised so that you stop import from other countries. The reason I'm raising standards is because the global system is again becoming dysfunctional. Today, when you do not have imports and exports, you are saying, okay, standards can be bypassed. We will have free trade agreement with some countries. But the whole idea of standards is wrong because you have to have similar standards across the world. I'll give you an example in Europe. You have pesticide residual limits of pesticide residue. What happens? You say this is the amount, 0.7% of the pesticide residue is the limit in Europe. It is much higher than the limit in every other country. The US has much lower, Africa has no limit, Latin America has much lower. So what happens? When you export food grains to Europe, it comes to European ports, they say, okay, this is 0.7, this is unfit for consumption. And when the exporter says, okay, it's unfit for consumption, let me take it to the US and sell it there. They say, no, it's unfit, so we will destroy the food. I can give you many cases of food being destroyed in Spanish ports, in European ports, because it does not cater to standards which is higher than standards across the world. Now, people are dying of hunger, and you're destroying food which can go to some other place. These are the things I'm talking about when we look at the world. We need to work together to ensure that standards are global, export-import tariffs are global, that food prices are global, that there's no distortion in the system, and that when people trade with each other, they do it knowing that it's a fair system. It's not an unfair system where the people who control make the laws and the people who are outside do not. Today, to a large extent, there are countries which are controlling for the last 50, 70 years. But like she said, there are new countries which are coming up. China is there, India is there, there are Argentina, Brazil, South Africa. Brazil. When they start making the new controls, then the rest of the world will suffer. So before it becomes a fight between developed and developed countries, we need to work together to make sure there's a global system which is fair for everybody. And that is how we can work together. José, ¿quieres decir algo? Bueno, sí, quería comentar que además no hables de países, No. es la Unión Europea. Yeah. Antes lo dijiste tú. Es decir, claro que los agricultores españoles están preocupadísimos con el Pacto Verde. Claro que están preocupados. ¿Es lo mismo producir en el norte de Alemania que producir en Almería? No. Por tanto, y yo he presenciado cómo las autoridades de la Unión Europea han dicho a nuestros agricultores que de ninguna manera les iban a exigir un poquito menos que a un alemán en cuanto a estas cosas que estás comentando. O sea que, ojo,
aquí tenemos serios problemas y ligando con lo que has dicho, efectivamente podríamos ponernos muy exquisitos en cuanto a modos de producción y esto conllevaría probablemente que otros países que no tienen estos requisitos sean los que nos envíen las cosas y que no tengamos más remedio porque tendremos que comer. Dicho eso, y por si se me ha entendido mal por lo que he dicho antes del optimismo con la Unión Europea, yo me refería estrictamente a unas tecnologías de mejora genética que además es lo más democrático que hay en el mundo porque las pueden utilizar prácticamente directamente los agricultores y desde luego las pymes. O sea, no hace falta ser una gran corporación, no hace falta ser Monsanto. No. O sea, las empresas pequeñas pueden aplicarlas y obtener los beneficios. Y yo creo que esto es importantísimo, que la Unión Europea lo ponga encima de la mesa, porque es que ya están compitiendo con nosotros los japoneses, los americanos, los canadienses, haciendo esto. O sea, solamente eso. O sea, que no soy optimista. Creo que la Unión Europea estamos en ese barco, es una gran cosa, pero cuidado, que dentro de la Unión Europea pues somos muy distintos y con muy distintos intereses, claro que sí. Bueno, nos queda un minuto solo, así que tendremos que hacer una reflexión muy rápida de cuáles son las conclusiones, ¿no? ¿Hacia dónde va el futuro de la alimentación global? Voy a empezar por el presidente, vamos a ser muy, muy breves en una sola frase. Y bueno, es que este debate da para horas, ¿no? Pero no tenemos todo ese tiempo, así que lo tenemos que dejar aquí, pero por lo menos una pequeña reflexión para cerrar. Bueno, primero, optimismo, porque yo no puedo ser otra cosa. 2, las 3 T's, talento, trabajo y tenacidad. Y otra T, transformación. Perfecto. Pues mi conclusión es dar las gracias a todos los que habéis venido, porque lo digo absolutamente en serio, he aprendido un montón y me llevo un montón de deberes en la agenda porque me habéis suscitado muchísimas reflexiones. Creo que ha sido esto muy productivo y espero que para vosotros también. Gracias. Ambassador. Despite all that I've said, I've seen the globe has always got together to solve its problems. Everything from the past, from when we've been. agree. So I know we will solve this problem. We just need the political will. And we have to rely on modern technologies. So technology, finance, and the global will is what will resolve our problems. Loretta. Pues que yo soy optimista sobre todo esto y más importante que siempre hemos tenido alianzas con esta comunidad europea, los americanos, y estamos listos para trabajar juntos. Vicente. Pues creo que vivimos un momento apasionante, que efectivamente los sistemas alimentarios como repercuten directamente en las personas y en la salud, es un momento apasionante. Tenemos que marchar unidos con la ciencia, que la ciencia también haga llegar a todos los avances lo más rápido posible, porque eso irá en beneficio de todos. Y pues también coincido con la palabra también para terminar de gracias a los que han tenido la idea de llevar este evento y a todos los trabajadores, porque el marco es precioso, magnífico y muy bien organizado todo. Bueno, pues un fuerte aplauso para los ponentes, que creo que ha sido súper interesante. Muchísimas gracias. Gracias a todos y a todas. Ya podéis levantaros y retiraros. Ha sido muy interesante. Ya sabemos que os hacemos ir, aquí que decimos en Cataluña, a toc de pitu. Pero es que el tiempo es oro. La verdad es que ha sido muy interesante. Han quedado cosas todavía, asuntos a debatir, pero tenemos que continuar.